Muy buenas noches, 18 de mayo del año 2023, son las 11:08 de la noche. Quiero analizar un escrito muy interesante compartido por Marta González, que me escribe en el canal y en verdad estoy muy agradecido con su participación y en verdad me hace sentir bien. Y de paso me ilustra y comparte sus conocimientos con respecto al material que compartimos y tenemos como un pequeño conversatorio aquí y así lo veo yo como si todos estuviéramos como un crecimiento personal, intelectual y cada día aprendemos un poco más. Resulta que yo estuve compartiendo en el canal un video donde los profesores universitarios comunistas reclutan jóvenes con charlas donde en la teoría el comunismo, el marxismo, el leninismo, el socialismo, en teoría pintan como una solución ante el capitalismo que en esa época de la Alemania del siglo XIX, de la época de Marx, es muy diferente al capitalismo actual. Es decir, no se puede considerar una teoría absoluta, sino circunstancial, según la época y las personas que vivieron en ese tiempo. Esa es la diferencia. Y cuando quieren aplicar teorías que son anacrónicas, de vieja data, obsoletas, que ya no se pueden aplicar, incluso creo que nunca se han podido aplicar porque han sido utópicas, en cuanto a que el Estado sea el administrador de los bienes y recursos de una nación. Y lo que pasa es que con esa administración, prácticamente en vez de mejorar un país, lo que hace es que se deteriora su economía. Hay desfalco porque cuando todos los poderes son atrapados por el Ejecutivo Central, por un mismo partido político, entonces resulta fácil y acontece que no hay quien fiscalice ni que resguarde los bienes de todos los habitantes de ese país. Entonces el video lo pintan así del capitalismo salvaje, de la explotación del proletariado, del manifiesto comunista de Marx y Federico Engels, lo que hacen para reclutar a los jóvenes. Es lo que es la vieja costumbre de los profesores eh, que son ortodoxos comunistas, como que no te cambian la teoría que ellos conocen por nada. Ellos están convencidos que hay que destruir lo existente. Entonces yo leo la participación de Marta que me gustó mucho y dice así: no es de extrañar que incluso un capitalismo degenerado produzca más prosperidad y dé más oportunidades, diría yo, más que el clientelismo partidista. En el caso del capitalismo, aquí el más injusto que pueda haber da más prosperidad que el mejor socialismo. Por lo tanto, continúa aquí la exposición, la tarea que tenemos por delante no puede ser eliminar el capitalismo en favor del socialismo. Esa parte me gustó mucho. La tarea que tenemos por delante no es eliminar el capitalismo por el socialismo, no es la solución, sino mejorar el capitalismo, lo cual es muy diferente, lo ya conocido. En vez de concentrar los recursos de la nación en un grupo del Ejecutivo Central, donde toda la administración pública, incluyendo la legislativa, la ejecutiva, la judicial, fiscalía, contraloría, todo pertenece a un mismo bando. Eso trae consecuencias nefastas porque no hay control ni medida, ¿no?
Pero cuando mejoramos el capitalismo, que es la tarea correcta, como dice el intelectual que menciona aquí Marta, fíjense, en otras palabras, hazlo más capitalista, hazlo más capitalista. El autor de esta frase es el doctor Anthony Mueller. Lo importante, creo yo, es discernir, tener capacidad de discernimiento, de elección, en base a lo visto en otros países, cuál es nuestra mejor opción para vivir. Es decir, y me envía saludos cordialmente, y yo también se los envío en verdad afectuosamente, cordialmente a Marta, ¿no? Entonces, visto en razón de lo que ha pasado en otros países, pareciera que Venezuela no aprendió, sino que intentaron implementar un modelo importado proveniente de Cuba. Resulta que la cubanización venezolana ha traído como consecuencia la pulverización del poder adquisitivo de la moneda venezolana. ¿Por qué? Porque no se conectó Venezuela con la globalización. Nunca estuvieron de acuerdo en adquirir una moneda que facilitara, una moneda fuerte, internacional, como el dólar, por ejemplo, creo yo. Siempre los comunistas decían que eso era una estupidez, los socialistas, que era una estupidez. Y resulta, pasa y acontece que para poder aliviar tensiones y aligerar las relaciones comerciales con el mundo, y en este caso en este hemisferio del continente americano, era preferible tomar medidas a tiempo en donde si se hubiera dolarizado todo desde un principio, no solamente los precios, sino sueldos y salarios, y todos manejáramos dólares como debe ser. Que Correa dice, que para cambiar los dólares viejos tenemos que enviar a Estados Unidos caja y caja para buscar los dólares nuevos. Lo importante, lo importante es la fluidez comercial que pueda tener Venezuela con el mundo capitalista, mejorar el capitalismo que tenemos. De eso se trata. Pero cuando se busca un Estado que está muy metido en los negocios, que está en la administración, bueno, en todas partes hay clientelismo partidista, donde no predomina, eh, ¿cómo se le llama eso? El merecimiento, la parte meritoria y la capacidad de la persona o de las personas, sino que hay como favoritismo partidista, porque son un grupo selecto que no dan cabida a la mayor parte de la población a trabajar como debe ser por este país. Entonces te han salido listas nefastas que si firmaron contra el gobierno, entonces están como prácticamente eliminados. Eliminados están. No tienen cabida en ninguna parte de la administración pública. Entonces lo que me dice Marta, o sea, de Anthony Mueller, que decía que es preferible mejorar el capitalismo más que el comunismo puro o el marxismo, que ya se los expliqué. Esas son teorías circunstanciales escritas por hombres del siglo XIX. Es lo que digo yo, la parte cuando hablan de bolivarianismo, la República Bolivariana de Venezuela. Las ideas de Bolívar corresponden a tiempos de guerra donde se necesitaba orden político y social en medio del caos producto de la guerra, de la devastación que hubo entre España y los independentistas, pudiéramos decir la palabra correcta. Entonces, se puede tomar como referencia esas teorías
más se debe tomar en consideración que fueron, mm, que surgieron, son producto de un hecho histórico que sucedió, pero no todas las circunstancias son exactamente iguales. Pueden haber algunas situaciones parecidas, lo que llaman la esclavitud moderna, que hay gente que trabaja y no tiene vida. Entonces ahí sí se necesita una regulación del Estado, horas de trabajo, protección al ser humano, beneficio, ¿cómo les digo? Prestaciones sociales, hasta la misma cestatica y todo eso. Hay ciertas cosas que se han conquistado con luchas del pasado que no se deberían perder. Los aguinaldos, las vacaciones, los bonos, todo lo que se pueda, siempre y cuando no quiebren las empresas y el Estado no se convierta en un tirano. Entonces me gustó mucho esto que nos explica esta referencia bibliográfica intelectual de Anthony Mueller, que en otras palabras, hazlo más capitalista. Más que hacerlo más capitalista, me gusta más la tarea mejorar el capitalismo. Como era al principio, como lo decía el presidente Chávez, que él se pronunciaba humanista. Bueno, y entonces confunden humanismo con socialista. Humanista sí, hay que proteger a la persona, a los débiles, en eso estoy de acuerdo totalmente. Pero también hay que proteger los bienes y los recursos de la nación. Entonces, bueno, yo había colocado ese video de cómo reclutan a las personas para sumarlos a esos partidos que son extremadamente radicales, con teorías radicales, que de ahí viene incluso de la guerrilla de los 60 y todo eso, todo lo que se ha dado en América Latina. Ese tipo de conductas y ese tipo de pensamiento ideológico. Y vuelvo y repito, esos pensamientos o esas teorías vienen de otros tiempos, de otras épocas y de otras circunstancias que deben servir de referencia, más no de modelo para en este caso, como llamaban el socialismo del siglo XXI. Tenemos que construir el socialismo. Ajá, todo eso está muy bonito en la teoría, una teoría maravillosa, pero los resultados, la migración, la diáspora, el poder adquisitivo del venezolano, el bolívar totalmente pulverizado, la moneda, porque no se tomaron medidas correctivas a tiempo, todavía no lo hacen en algunas cosas. Yo pienso que debe ganar la mejor oferta electoral. La oferta política es la que debe triunfar en las próximas elecciones presidenciales. O el gobierno hace los correctivos necesarios de adaptación para mejorar y paliar la crisis, mejorar las relaciones internacionales, o vamos a revisar qué ofertas políticas traen los otros aspirantes a la presidencia de la República. Con esto me despido. Gracias Marta González, en verdad, por tu participación, en verdad muy ilustrativa. Lo de Anthony Mueller me gustó bastante. Este, para pensar en el mejor socialismo que le gane al capitalismo, tendría que ver para creer. Y hasta qué punto, por ejemplo, en los países nórdicos, podemos hablar de socialismo. Hasta qué punto esas leyes y esa cultura podemos hablar de que existe en verdad un verdadero socialismo. Tendría que ver, tendría que analizarlo. Tendría que ver en todas sus facetas, empezando por la económica, luego la social.
Bueno, si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien, te gustó. Si quieres comentar algo con respecto a este tema, coméntalo, estimado. Si quieres suscribirte al canal, suscríbete. Te prometo que respetaré todos los comentarios de todas las tendencias políticas había y por haber. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 18 de mayo del año 2023 y son las 11:20 de la noche. Gracias Marta por tu participación. Bendiciones para todos.